y que va, por ejemplo, que mejore, que vuelve, que mejore, que vuelve. O bien que esta enfermedad evoluciona severamente, y en parte como una enfermedad simple y que va evolucionando hasta llegar a que el paciente se complique mucho y bueno, a lo mejor pueda caer en la UCI. Obviamente dependiendo del microorganismo con el cual estén. La aparición de infecciones oportunistas por microorganismos de baja patogenicidad y que normalmente nosotros deberíamos controlarlo con relativa sencillez, como es las levaduras, como son Pneumocystis jirovecii, entre otros. Rasgos clínicos sugerentes de alguna enfermedad genética asociada a alguna inmunodeficiencia. Por lo tanto, es importante establecer en la sospecha de la inmunodeficiencia el inicio de los síntomas, la historia de inmunización, es decir, cuándo fue vacunado y cómo reaccionó a las vacunas, la severidad de las infecciones, de las patologías infecciosas, los tipos de microorganismos que se identifican y los antecedentes familiares. Claramente esto es lo que debería tener en contacto el médico, pero el médico también debería informarnos a nosotros algunas de sus sospechas para poder nosotros tratar de dirigir un poquitito más nuestro diagnóstico. O bien, si en algún momento toca conversar con el paciente, poder preguntarle algunas cosas que pudiesen ayudar a entender los resultados que estamos obteniendo. Sin necesidad, porque no es nuestra función, porque es función del médico que solicita el examen, explicarle y darle un diagnóstico. Nosotros solamente podemos explicarle y decirle qué significa el resultado y que la interpretación tiene que darla el médico. ¿Ya? Por lo tanto, es sumamente importante los antecedentes clínicos, los antecedentes familiares directos, si hay alguien en su casa que tenga una condición similar o que haya fallecido por alguna cosa, por alguna infección severa pulmonar parecida o cosas por el estilo. Controles de salud de inmunización, es decir, cuándo fue vacunado y si tuvo reacciones adversas a la vacunación. ¿Qué patologías previas tuvo? Tiene enfermedades metabólicas, endocrinológicas, neurológicas, etc. Y el examen dirigido tiene que estar a identificar la presencia de adenopatías, es decir, inflamación de los ganglios linfáticos, principalmente a nivel del tejido linfoide faríngeo, en las amígdalas, en las mucosas, piel, hígado y en los vasos. Pero junto con esto es muy necesario establecer un tamizaje de laboratorio, que son como los requisitos mínimos para poder establecer lo que el médico está viendo desde el punto de vista físico y de la anamnesis que hace con respecto a lo que los valores y la realidad bioquímica o de laboratorio le entrega. Y es por eso que son sumamente importantes el hemograma, el cual entrega mucha información con respecto a los estados del organismo, porque se altera con varias cosas, pero permite identificar hacia dónde pueden estar varios procesos. La velocidad de sedimentación eritrocitaria, que a pesar de ser un examen sumamente sencillo, entrega bastante información en cuanto a el grado de severidad de algunas cosas, sobre todo en enfermedades de tipo autoinmune y en algunos cánceres. A pesar de ser sumamente inespecífica, se altera, porque se altera con muchas cosas, pero se altera mucho con ciertas patologías. La proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación, actualmente también podríamos sumarle la procalcitonina como marcador de una infección severa. La medición de proteína y albúmina y las globulinas, o la relación albúmina-globulina, que se las mencioné en la clase
de inmunodeficiencia es sumamente importante y por lo tanto aquí nosotros podríamos podríamos sumar no solamente esto, sino que habría que sumar quizás el perfil bioquímico y una hoja hepática, con lo cual nosotros estableceríamos un examen ya mucho más completo, ¿ya? Desde el punto de vista inmune, tiene importancia las proteínas totales y la albúmina, porque con la cual podemos tener la globulina y poder ver esa famosa relación albúmina-globulina que permite establecer, así como primera instancia, si estamos con algún problema a nivel de producción de anticuerpos. La electroforesis de proteínas séricas, que es un examen que entrega mucha información desde el punto de vista visual, pero que lamentablemente es caro de implementar y que se pide poco y en general solamente algunos médicos saben interpretarlo como corresponde, a pesar de la gran cantidad de información que pudiese entregar en estos casos. Y obviamente hay que siempre hacer el diagnóstico de VIH o detectar VIH de forma de poder descartar que todo este proceso sea producto específicamente de VIH, para lo cual obviamente tiene que tener un consentimiento informado y el médico debería explicarle por qué le está pidiendo ese examen. Una vez teniendo el resultado de este estudio de laboratorio, uno podría establecer un estudio sugerente de alguna de algún tipo, perdón, no sugerente de inmunodeficiencia, y lo que habría que ver, hay que hacer una evaluación post-episodio para poder establecer cuál pudo haber sido la causa que generó el grado de deterioro que presentó. Si el estudio es sugerente o dudoso, debería ser derivado a un inmunólogo para ya un estudio más avanzado. En esta segunda etapa ya empieza a verse desde el punto de vista mucho más específico el estudio de las inmunodeficiencias secundarias en los pacientes. Para eso, el inmunólogo debería solicitar una evaluación de la respuesta inmune efectora y de esa forma poder establecer e identificar si está en presencia de alteraciones primarias y o secundarias. Y de esa forma establecer la expresión patogénica de dichas alteraciones inmunes y poder ver si el problema está a nivel celular, humoral o bien en ambas. Y dependiendo de eso, más los antecedentes clínicos, poder ejercer un cambio en el criterio de diagnóstico y poder conllevar hacia una conducta terapéutica. Entonces, existen una serie de factores predisponentes que pueden afectar y desarrollar algún tipo de inmunodeficiencia secundaria, como son los prematuros, que son una deficiencia fisiológica debido a la inmadurez, enfermedades hereditarias, como por ejemplo, los niños que sufren síndrome de Down, alteraciones en el ciclo de la urea, la diabetes mellitus, malnutrición, deficiencia de algunas vitaminas o minerales, etc. Agentes inmunosupresivos como drogas inmunosupresivas, radiaciones, uso de corticoides de forma importante, terapia antiinmunoglobulina o antilinfocitos, algunas infecciones, enfermedades infecciosas como la rubiola congénita, algunos virus como por ejemplo la varicela o el sarampión, algunas infecciones, por ejemplo, por citomegalovirus, y así sucesivamente, enfermedades hematológicas como la histocitosis, la sarcoidosis, enfermedades de Hodgkin, leucemia, mieloma, amiloidosis, las cirugías y traumas grandes y el uso de anestesia en algunos pacientes y algunas distintas misceláneas que pueden acompañarse con estas patologías.
Si nosotros las agrupamos en este grupo que ya se los había mencionado. Vamos a ver cómo afecta cada una de ellas al... nos vamos a enfocar en algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cómo afecta el estrés? El estrés estimula al hipotálamo y a los núcleos paraventriculares para que actúen a nivel de la pituitaria, generando vía la producción de varias hormonas como la CTH, la vasopresina, entre otras, para generar el aumento de los niveles de vasopresina y de arginina, los cuales van a generar cambios en el... Hay una palabra que no veo. Que afectan a nivel del sistema nervioso central y del sistema noradrenérgico, afectando el sistema nervioso simpático y de esa forma estimulando a la médula adrenal a liberar norepinefrina. Esta norepinefrina, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un estímulo negativo hacia el sistema inmune. Lo mismo ocurre con que a nivel del hipotálamo va a generar en la glándula pituitaria una activación de la corteza adrenal, generando una acción positiva para la producción de glucocorticoides, de esa forma afectar al sistema inmune y deprimirlo o frenarlo, que es lo que debería ocurrir en forma normal. Pero si este estrés se hace constante y patológico, va a tender a afectar claramente el funcionamiento del sistema inmune. De esa forma, tenemos que los malestares, la fiebre, van a afectar a las citoquinas en el sistema nervioso central. Y de esa forma, a través a nivel de los núcleos paraventriculares, se van a producir ciertas hormonas que van a afectar a la glándula pituitaria, produciendo la CTH, que va a actuar sobre las glándulas adrenales, favoreciendo la producción de glucocorticoides y de esa forma deprimir al sistema inmune. Ahora, en forma normal, va a ocurrir que las citoquinas que se producen durante el fenómeno van a afectar al sistema nervioso simpático, estimulando de esa forma a los núcleos paraventriculares, lo mismo que las citoquinas, para estimular y generar este círculo de retroalimentación y de inhibición del sistema inmune. El problema es que cuando esto se hace en forma constante en este sentido, se provoca la inmunodeficiencia. ¿Y qué es lo que hacen los glucocorticoides? Bloquean a las células NK, a los macrófagos y como consecuencia de ello a los linfocitos Th1 y a los linfocitos Th2, generando en forma normal una disminución de la inmunidad celular y un aumento en la actividad de la inmunidad humoral, pero en forma transitoria solamente, porque la respuesta celular se ve claramente disminuida. ¿Cómo afecta la nutrición al sistema inmune? Una persona que presenta alteraciones de nutrición, ya sea una malnutrición de nutrición o una sobrenutrición, no va a estar en un fenómeno óptimo. En general, producto de la pandemia, nosotros estamos consumiendo muchísimo más de lo que deberíamos consumir. Por lo tanto, estamos en general aumentando de peso, estamos por el lado de la sobrenutrición. Esto va a generar una inmunoactivación de la susceptibilidad a algunas enfermedades de tipo inflamatoria crónica. En cambio, en la malnutrición tenemos un grado mayor de tendencia a enfermedades más de tipo agudas y algunas crónicas. Y por lo tanto, este desequilibrio generalmente nos va a afectar el comer mal, el comer muy poco y el comer mucho, y el comer mal también. Tenemos que tener una vía de nutrición óptima
para poder establecer funciones normales de nuestro sistema inmune, producto no solamente de los metabolitos que nosotros queremos, sino de la regulación a nivel de la flora gastrointestinal, beneficiosa para las interacciones inmunológicas que se generan a nivel del sistema inmune de mucosa, que repercuten a nivel del sistema nervioso general. Es por eso que nosotros, de cada una de las moléculas y estructuras que nos van ayudando a proteger, que forman nuestro paraguas, tenemos la piel, la inmunidad mucosa, la lisozima, los fagocitos, la inmunoglobulina, la inmunidad media por célula, el complemento y los interferones, entre otros. Cuando estos se empiezan a romper, este paraguas empieza a tener hoyos, podemos caer en inmunidad secundaria debido a deficiencias de la malnutrición. Si nosotros alteramos la nutrición, vamos a empezar a alterar toda la estructura de este paraguas que nos protege. El envejecimiento es uno de los componentes más importantes en el grado de la inmunodeficiencia. Casi podría decirse una inmunodeficiencia natural que va ocurriendo producto de esto. ¿Y qué es lo que va a generar? Que a medida que nosotros envejecemos, presentamos una serie de alteraciones que van a afectar a nuestras células, como disfunción de los telómeros, estrés oxidativo, la expresión a rayos X, al ultravioleta, al estrés oxidativo y otras, que van a ir generando cambios en el DNA que pueden iniciar un proceso de cáncer y de la generación de cambios en las posibilidades de la apoptosis de estas células. Por lo tanto, a medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos a tener acumulaciones de cosas. Acumulación de exposición a rayos X, acumulación de exposición a rayo UV, acumulación de exposición a la producción de estrés oxidativo, etcétera, etcétera, que van a ir desencadenando que estas células vayan acumulando tanta cosa que en algún momento pueda generarse un posible quiebre oncológico que pudiese transformarse en un cáncer, por ejemplo. Además, tenemos que en forma normal ocurre que a medida que nosotros envejecemos hay una involución química, el timo prácticamente desaparece y hay una depresión de las células dendríticas, ya no se vuelven a producir, lo cual va a generar un deterioro en la regulación de la respuesta inmunoperiférica y un aumento de las susceptibilidades a infecciones y cáncer y autoinmunidad. Por lo tanto, durante el envejecimiento tenemos un envejecimiento y una mayor susceptibilidad a enfermedades autoinmunes, producto de un defecto en la capacidad de la expansión clonal, lo cual va a generar un incremento en la respuesta autoinmune. Y esto va a generar una involución química de crecimiento en número de células T y de crecimiento de la respuesta inmune periférica e incremento de la posibilidad de desarrollo de cáncer y de infecciones. Es por eso que si nosotros vemos cómo la edad va alterando nuestro sistema inmune, la mejor forma de evidenciarlo es viendo en qué edad se van produciendo la mayor cantidad de los cánceres. Por ejemplo, el cáncer colorectal empieza a aumentar alrededor de los 50 años, siendo mucho más importante en las últimas 3 décadas, entre los 70 y los 90 años. Lo mismo ocurre con el cáncer mamario, pero de forma mucho mayor, que empieza a aparecer sobre los 40 años, ya teniendo de forma importante número de casos sobre los 50 años, llegando a un máximo alrededor de los 85 años. Por lo tanto, el envejecimiento es importante en este proceso. ¿Cuáles son las infecciones más importantes que vamos a ir evidenciando en los ancianos? La neumonía, principalmente por el estreptococo neumoniae, por lo cual a los mayores de 70 años se les insta a vacunarse contra
la vacuna contra el neumococo, la influenza, por eso son grupos prioritarios para la vacunación contra la influenza de la época. Infecciones urinarias, principalmente porque tienen tendencia a desarrollar incontinencia. La sepsis son mucho más severas y más frecuentes en los adultos que en los más jóvenes. En las infecciones de piel y tejidos blandos son mucho más frecuentes también en ellos. Las infecciones intraabdominales, la colicistitis y la coledocolitiasis, que son la colicistitis es inflamación del coledo, y la coledocolitiasis es la aparición de obstrucción producto de cálculos a nivel de la vesícula. La aparición de diverticulitis. La diverticulitis es que hay crecimiento de la mucosa intestinal normal, en la que se genera en el lumen intestinal como una especie de arco de mucosa y queda un pequeño espacio entre medio. Ese pequeño espacio entre medio es tan pequeño que se puede acumular materia fecal que no es capaz de pasar, y al no pasar se genera una inflamación del intestino producto de esta presencia de estos divertículos. En general son complicados y hay que tratarlo de forma muchas veces quirúrgica para poder sacarlo, pero uno de los grandes problemas es que la generación de estos divertículos puede en algún momento generar un quiebre oncológico para el desarrollo de algún cáncer y otras infecciones como el herpes zóster. Entonces, ¿qué hay que tener en consideración con los ancianos cuando nosotros vemos su envejecimiento y sistema inmune? Que presentan, producto del envejecimiento, una inmunosenescencia, es decir, el sistema inmune se empieza a ser más viejo. Que tienen asociadas comorbilidades, tanto sociales, ambientales, conductuales, etc. Por ejemplo, el deterioro que sufren muchos de los ancianos cuando dejan de trabajar. Para personas que fueron sumamente activas en su vida laboral y que les gustaba mucho trabajar, en el momento de dejar de trabajar y de hacer otras cosas que no estaban haciendo, les genera un cambio que a veces les cuesta mucho soportar y va generando un aumento de los niveles de glucocorticoides, generando inmunodepresión. Malnutrición, depresión, la soledad emocional que quedan algunos de nuestros abuelos, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este caso con la pandemia. ¿Cuántos de nosotros tenemos a nuestros abuelos solos? Yo tengo, mi mamá vive sola. Mi mamá ya tiene 81, 82 años y vive sola. Y tenemos que estarla llamando constantemente porque el riesgo de que nosotros vayamos a verla es mayor por el tema del COVID que el estar con ella. Los medicamentos, el uso excesivo de medicamentos, porque de repente algunos ancianos se transforman en verdaderas farmacias que toman una cantidad impresionante de medicamentos, que normalmente toman un medicamento y después toman 2 o 3 medicamentos para distintos síntomas, para la presión, para el colesterol, y no sé, por ejemplo, para poder dormir. Pero tienen que tomar otro medicamento que evita los efectos secundarios de la presión, otro que evita los efectos secundarios de la diabetes o del colesterol, otro que evita los efectos secundarios del que toma para dormir, y después hay que tomar medicamentos que afectan a los otros, y así sucesivamente, y se convierten en verdaderas farmacias que consumen una cantidad muy importante de medicamentos. Y el sedentarismo, que tienden a tener no solamente los adultos mayores, pero en particular ellos, porque tienen menos capacidades de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Se ha visto que las personas que envejecen tienen mayor tendencia, un aumento en la expresión de los receptores de tipo
TCR tipo 1 y 2, y algunas variantes de TCR. Un aumento en los niveles de células CD4, CD8, células CD3, CD25 positivas, y de las otras células que están mencionadas acá. Pero ¿qué es lo que se ha visto en forma particular? Una disminución total de las células CD3, leve. Una leve disminución del receptor TCR tipo 1 gamma delta, en forma particular. Hay un aumento más hacia la expresión del TCR2, el alfa beta. Un leve aumento de CD4, lo mismo que de CD8. Disminución de las células CD4 regulatorias y disminución de CD45 y CD28. Por lo tanto, hay cambios que son sumamente importantes en cuanto a las características. Y aquí no está mencionado, generalmente hay un aumento en los niveles de patrón de citoquina de tipo TH17 y una disminución en los TREX. En las inmunodeficiencias secundarias encontramos que vamos a enfrentar estrés y ansiedad asociadas a enfermedades metabólicas, malnutrición, prematuros, iatrogenias, trauma asociados a envejecimiento, cáncer y a otras infecciones. Por lo tanto, este fenómeno que nos mantiene a cada uno de nosotros en forma estable es las alergias, la autoinmunidad, perdón, nuestro sistema inmune que nos protege de las alergias, la autoinmunidad y la inmunodeficiencia. Es sumamente importante mantenerlo en forma estable y que puede ser afectado por diversas causas externas a él, que no solamente son las infecciones, sino que también hay una serie de otras posibilidades. Eso es lo que yo quería conversar hoy día con ustedes. Les aviso, no, se está grabando, pensé que no había puesto a grabar, dije, bueno, dije grabar la clase, no. ¿Alguna pregunta, consulta o comentario? No, profe. Profe, Sí. ¿qué son las iatrogenias? Iatrogenias son como, a ver, ¿cómo explicarlo? A ver, voy a buscar bien la definición para no equivocarme. Porque puede que lo interprete equivocado. Ya. Estaba bien lo que estaba pensando. La iatrogenia es el daño que se produce, un daño no deseado. Por ejemplo, cuando yo utilizo un medicamento, lo que estoy buscando es la solución de un problema determinado. Pero por consecuencia de uso de ese antibiótico, de ese medicamento, genero un problema anexo. Eso es una iatrogenia, es un efecto no deseado frente a una intervención terapéutica. Porque se está buscando una cosa y como consecuencia de mejorar eso se produjo otra cosa. Ya, profe, gracias. Bueno, si no hay más preguntas o consultas,